Bueno, esperamos nuevamente que se sumen los demás. Bueno, seguimos revisando entonces las consignas de la clase 3 con las que al parecer hay bastantes dudas, ¿sí? Otra pregunta entonces que aparece dentro del programa un poco más adelante es ¿qué es lo propiamente humano? ¿Hay algo que sea solo nuestro? Y ahí aparece la concepción de lo humano, cómo definimos lo humano, ¿no? Y otra vez, a lo largo de nuestra formación escolar o académica, hemos accedido a distintas formas de conceptualizar lo humano. ¿Qué es el humano? ¿No? Y tenemos distintas definiciones de humano. En el programa, en este documental, se revisan por ahí algunas definiciones posibles de lo humano, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que lo humano, lo propio del humano es el lenguaje, ¿no? Que esa ha sido una definición tradicional, ¿no? Ustedes estarán recuperando ahora saberes que ustedes han ido abrevando a lo largo de su vida, y uno de los saberes más usuales, más comunes al respecto es este, decir que el lenguaje es propio de lo humano. Eso, en realidad, desde un punto de vista científico, ya no es tan así, ¿no? Otras especies animales tienen lenguaje también. Hay lenguaje en otras especies animales. Lo que pasa es que cambian las propiedades del lenguaje. El lenguaje humano tiene unas propiedades específicas que lo distinguirían de otros lenguajes existentes, ¿no? Por eso aparece esta pregunta en el programa. ¿Qué es lo propiamente humano? ¿Hay algo que sea solo nuestro? Si nosotros decimos que el lenguaje es solo del humano, pero a ver, hay situaciones en las que otras especies animales establecen interacción, se pueden comunicar con otros individuos de la especie utilizando algunos sistemas específicos de comunicación, algunos sistemas de signos. Entonces, ¿hasta dónde sería el lenguaje propiamente humano? ¿No? Otra pregunta que aparece para que nos podamos hacer y que podamos discutir a partir de la teoría. Otra pregunta, ¿podría ser que después de todo la única distinción real de nuestra especie sea nuestra necesidad neurótica de sentirnos especiales? Bueno, una pregunta, como decía Malaquías, creo que tiene más que ver con lo filosófico, ¿no? ¿Por qué el humano necesita diferenciarse, siempre ha necesitado diferenciarse claramente del mundo animal en toda su extensión y sentirse especial? Bueno, hay distintas lecturas que uno puede hacer de eso, y por eso la producción que hay que hacer en esta clase es de tipo argumentativo, ¿no? Porque hay que discutir y hay que fundamentar. Bueno, esas son algunas de las preguntas que van apareciendo en el programa. Lo que nos dice la consigna es, a partir de estas preguntas problematizadoras, ¿por qué problematizadoras? Porque invitan a la discusión, invitan a la polémica, invitan al planteo de diferentes posiciones. Les propongo que escriban un texto explicativo y argumentativo en el que pongan en juego los planteos de Scandell Vidal. ¿Quién es Scandell Vidal? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién sería Scandell Vidal? ¿Me escuchan? Bueno, no sé si me están escuchando, pero supongo que han revisado el material de la clase. Scandell Vidal es una lingüista española, ¿sí? Nosotros vamos a ir recuperando algunos materiales de esta lingüista, en particular algunos capítulos de un libro que se llama El lenguaje humano.
Entonces les propongo que escriban un texto explicativo y argumentativo en el que pongan en juego los planteos de Scandel-Vidal, en particular lo que ella despliega en las páginas 14 y 23, de la 14 a la 23, acerca de las especificidades de las lenguas naturales humanas en contraste con otros sistemas de comunicación animal. En otros términos, el texto debería discutir estas preguntas, ¿no? ¿Sobre qué tiene que versar el texto que tienen que escribir grupalmente? ¿Sobre qué tienen que discutir? ¿Qué relación hay entre lo que se desarrolla en el video y lo que plantea la perspectiva lingüística al respecto? ¿Son equiparables, equivalentes o existe contradicción entre ellas? ¿Qué opinan ustedes como grupo al respecto? ¿Sí? Tercer punto, no pierdan de vista las propiedades y las funciones de las lenguas, según lo que han leído en la bibliografía obligatoria aportada hasta este momento del cursado. Eso los ayudará a construir un texto mejor razonado. También puede colaborar con dicha tarea la visualización de esta presentación y de este video. Hay una presentación en PowerPoint a la que los lleva este enlace y un video en el que un astrofísico colombiano explica un poco el programa, ¿sí? Este programa que yo les pido que vean, Sombras de Antepasados Olvidados. Bueno, en esa presentación de PowerPoint y en este video hay una explicación. No es obligatorio que los vean, yo solamente les sugiero como un material que puede colaborar con una mayor comprensión de ese programa si no lo han entendido del todo. Ambos explican el episodio entonces de la serie mencionada, pueden verlos si los necesitan. Deberán producir su escrito en una de las wikis creadas para cada grupo. Su texto deberá quedar guardado ahí. No deben enviar ni entregar este texto por otro medio, no lo tienen que pasar a Word, no me lo tienen que entregar en PDF, no. Directamente lo producen en la wiki dentro del aula virtual y yo lo voy a leer y corregir en esa misma wiki, ¿sí? Si necesitan revisar cómo funciona el recurso Wikis, pueden ver un breve tutorial que elaboré sobre eso. Bueno, ahí los lleva ese enlace al video. Y si necesitan ampliación sobre las wikis, en el manual de usuario que está publicado en nuestra aula virtual, podrán encontrar otras especificaciones, ¿sí? Extensión del texto, 400 palabras como mínimo, 800 palabras como máximo. A no desesperarse porque esta cantidad de palabras no es excesiva. 400 palabras es un poco menos de una carilla en A4, si lo tuviéramos que hacer en Word, ¿sí? 800 palabras son más o menos 2 carillas, o sea, es un texto corto lo que se les pide. Formato, utilizar el tipo y el tamaño de letra que ya están definidos por defecto en el editor de texto de la wiki. Cuando ustedes ingresan en la wiki, ya hay un tipo de letra predeterminado, no la pueden modificar, ¿sí? Escriben con esa letra que aparece ahí. La alineación debe ser justificada. ¿Qué es la alineación justificada? ¿Alguien me puede decir algo sobre esto? ¿Qué es una alineación justificada? ¿Nadie? El formato del texto. ¿Y cuándo hay alineación justificada, Silvina? ¿No? Tengo entendido que, disculpe. Sí, Rosalía. Tengo entendido que es de la misma manera, del formato del texto, como usted elaboró las consignas que están acá, que nos está leyendo. Claro, así como lo marco acá, ¿no? Si alguno puede ver la imagen, ¿sí? Fíjense que todas las líneas terminan, cada renglón termina a la misma altura, ¿sí? Porque nosotros tenemos también una alineación a la izquierda. Si yo alineara esto a la izquierda, por ejemplo, lo alineo a la izquierda y los renglones no terminan todos al mismo nivel, ¿no? En un trabajo académico no se utiliza alineación izquierda, sino alineación justificada, ¿sí? Por eso les aclaro esa cuestión. Seguramente lo van a trabajar en alfabetización académica. Bueno. Tiempo para la realización y carga de esta actividad.
el tiempo teórico nuevamente que tienen para hacer esta actividad sería hasta este domingo, hasta el domingo 5 de julio. Pero, y acá vamos a lo que preguntó Jessica al principio y demás. Otra vez, esta es una fecha teórica, más ahora que empieza el receso, que el día de hoy es el último día de clases, y ya desde el lunes estamos en receso. Por lo tanto, ustedes van a tener todo el mes de julio para poder realizar las actividades de la clase 1, de la clase 2 y de la clase 3. ¿Sí? Durante todo julio van a estar habilitados estos foros para que ustedes, foros, wiki, en el caso de la wiki de la clase 3, para que ustedes completen estas actividades a conciencia. ¿Sí? Para que lean el material obligatorio de cada clase, para que puedan ir recuperando las dudas, anotando aquellas cosas que no se comprenden, y las podremos retomar una vez que volvamos después del receso. El lunes 27 de julio empezarían nuevamente las clases. El 27 de julio, si no mediare, por supuesto, algún problema en el medio, por ahora sería el 27 de julio, retomamos las clases de nuevo. El 27 de julio yo publicaría algún otro material en nuestra aula virtual. Durante el tiempo de receso yo no voy a publicar más nada porque estamos de receso y el receso es así, ¿sí? De eso se trata, nos damos un receso, un tiempo. Si bien nosotros ya empezamos tarde en esta unidad curricular, esto del receso es una cuestión administrativa que no depende de nosotros, no es que podemos seguir dando clases si se nos ocurre y queremos seguir dando clases, hay que atenerse lamentablemente al receso, ¿sí? Y teóricamente, todo esto yo lo voy a publicar en el aula, pero lo explico para ustedes que están conectados hoy. Teóricamente, el viernes 31 de julio nos volveríamos a encontrar por videollamada, ¿sí? Como cada viernes, el viernes 31 de julio, el que quiere, el que tiene interés y necesita participar de las videollamadas, el 31 de julio nos volveríamos a encontrar, ¿sí? Entonces, explicitadas estas cuestiones generales sobre las actividades, que quede claro que la clase 1, la clase 2, la clase 3 siguen habilitadas durante todo el mes de julio. Por favor, se ponen a completar aquellos que no han terminado con alguna actividad, avanzan con esto, los cierran, les indican a sus compañeros que todavía no han terminado y que no pueden estar en la videollamada de hoy, que tienen esta posibilidad de completarlo durante todo el mes de julio, y después ya del receso no vamos a retomar estas actividades porque ya es mucho tiempo, ¿sí? Tenemos un tiempo más para completar actividades que no son tan complejas para empezar, ¿sí? Estamos con esa cuestión, quedan aclaradas esas cuestiones organizativas, ¿alguna otra duda sobre esto? Yo ¿No? tengo una duda sobre las wikis. Sí, ¿qué duda, Malaquía? Si nosotros nos anotamos en la wiki 3, tenemos que subir el texto en la wiki 3, así, ¿no? Claro, exacto. Si ustedes pusieron los nombres de los integrantes en la planilla donde dice 3, es el grupo 3. Por lo tanto, tienen que usar la wiki 3. Ah, ¿Sí? bueno, gracias. No, de nada. Estamos entonces con esto. Bueno, qué poquitos quedamos acá, ¿eh? 8 nada más. Ya empezó el receso para todos, parece. Bueno, pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda como media hora, y a partir de lo que hemos trabajado podemos conversar. Y ahora sí, si quieren, vamos a trabajar sobre la cuestión conceptual, la cuestión de los saberes específicos de cada clase. En la clase 2, entonces, como yo les apuntaba, empezamos a trabajar sobre una distinción clave en el campo de la lingüística y que lógicamente es útil para el trabajo con gramática, útil, necesario, un punto de partida importante, que es la distinción entre tres términos clave: lenguaje, lengua y habla, ¿sí? Nosotros, para empezar a pensar esa distinción entre los tres conceptos, tomamos los aportes de un lingüista central en
la historia de la lingüística moderna, de la lingüística contemporánea, que se llama Ferdinand de Saussure. ¿Sí? Ferdinand de Saussure, un suizo que vivió entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Saussure falleció en 1913. ¿Sí? Saussure trabajó fundamentalmente en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y es considerado, esto lo sabrán algunos de ustedes, tanto por la lectura de la clase 2 como por otros recorridos posibles que han hecho en su vida académica o escolar. Saussure es considerado el fundador de la lingüística moderna. Se lo considera a él, de hecho, el padre fundador. Así suele aparecer en la bibliografía, en las fuentes que ustedes pueden leer sobre él. Es quien funda la lingüística contemporánea o la lingüística moderna. ¿Por qué se considera que Saussure es el fundador de la lingüística contemporánea o moderna? No porque antes de Saussure no se hubiera estudiado jamás la lengua, no se hubiera estudiado el lenguaje, no hubiera habido reflexiones de índole científica sobre el lenguaje. No, desde siempre hubo reflexiones, ¿sí? Pero ¿cuál es la particularidad que tiene la figura de Saussure en la línea histórica de la lingüística? Saussure lo que hace es determinar un objeto de estudio para la lingüística desde una perspectiva científica. Ustedes saben que estamos en el siglo XIX. Yo decía que Saussure vivió entre mediados del XIX y principios del siglo XX. Y en el siglo XIX existe un paradigma científico que se llama positivismo. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez sobre el positivismo? ¿Se los mencionaron en algún lugar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de positivismo? ¿Alguno de ustedes o no? Yo escuché hablar del positivismo, no recuerdo bien a qué se refiere, pero en la carrera de psicología. Bien. El positivismo es un paradigma epistemológico, es decir, cuando nosotros decimos epistemológico, tiene que ver con los modos, las formas de producir saber, ¿sí? Cómo se produce el saber. Y particularmente el positivismo como paradigma dominante en el siglo XIX, lo que postulaba como modelo de hacer ciencia, de producir ciencia, son las ciencias naturales, ¿no? Para el positivismo como paradigma dominante en el siglo XIX, son las ciencias naturales, las ciencias exactas y naturales, las que mejor sirven para ejemplificar esto de hacer ciencia. ¿Por qué el positivismo toma a las ciencias naturales y ciencias exactas como modelo de ciencia? Porque las ciencias naturales en particular tienen un objeto de estudio que es concreto, ¿no? Que es visible, que es asequible. ¿Con qué trabaja, por ejemplo, la biología? La biología estudia la flora, estudia la fauna, estudia los seres vivos, ¿sí? El objeto de estudio de la biología es un objeto visible, es un objeto concreto, es un objeto tangible que yo lo puedo ver, visualizar con claridad. No hay que construir el objeto de esa ciencia, porque ya está dado, solamente lo analizo, lo estudio desde una posición particular. El positivismo entonces dice, las ciencias naturales tienen un objeto de estudio claramente definido. Es muy claro lo que estudia cada una de las ciencias naturales. Para que cualquier disciplina pueda considerarse ciencia, desde la mirada del positivismo, esa disciplina tiene que tener un objeto de estudio bien delimitado, ¿no? Es como un mandato del positivismo. Saussure empieza a estudiar lingüística en este contexto del siglo XIX, contexto en el que el positivismo está vigente como paradigma de hacer ciencia, ¿no? El positivismo nos dice, nos plantea cuáles son las pautas para hacer ciencia, y una de esas pautas principales es recortar un objeto de estudio claro. Y Saussure se dedica a hacer eso. Hasta entonces,
si bien había habido desde el inicio de los tiempos reflexiones sobre la lengua, reflexiones sobre el lenguaje, nadie había recortado un objeto de estudio con claridad para los estudios lingüísticos. Y Saussure determina ese objeto de estudio. ¿Cómo determina ese objeto de estudio? Estableciendo esta distinción tan clara entre lenguaje, lengua y habla. Por eso es que nosotros empezamos a pensar la clase 2 a partir de la figura de Saussure, porque Saussure define el objeto de estudio de la lingüística. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística según Saussure? ¿Ustedes pudieron leer el material de la clase 2? ¿Pudieron recuperar? ¿El lenguaje o el agua? El lenguaje. El objeto de estudio de la lingüística para Saussure es el lenguaje. ¿Seguro? ¿Alguna otra idea? Rosalía, Patricia, María Emilia, Élida, Lorena, Silvina, ¿leyeron la clase 2 o todavía no? Sí, yo leí, pero estoy tratando de ordenar las ideas porque si no suena medio raro, mis ideas siempre están descolgadas. Pero solamente esa pregunta. ¿Pudieron anotar, marcar en algún punto del material cuál es el objeto de estudio de la lingüística para Saussure? ¿Qué dice Saussure? ¿Cuál es el objeto preciso de estudio de la lingüística para Saussure? ¿Es el lenguaje? En mi caso no sabría decirle, igualmente estoy buscando los apuntes, pero denme un segundo. Bueno, si alguien más comenta. Mientras ustedes lo miran, yo sigo explicando. En realidad, para Saussure, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Cómo define Saussure lenguaje? Saussure define el lenguaje como una facultad, ¿sí? Cuando nosotros decimos facultad en el campo de la lingüística, nos referimos a una capacidad, ¿sí? Usamos el concepto de facultad para hablar de capacidad. ¿Qué es una capacidad? Es una potencialidad, es la potencia, la posibilidad de hacer algo, ¿sí? Eso es una capacidad. Yo puedo tener una capacidad, pero la capacidad es una construcción interna del individuo. Para que se pueda visualizar la capacidad, hay que hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser muy capaz, puedo tener la capacidad de escribir genialmente, porque la he desarrollado y es una capacidad interna. Pero para que esa capacidad se pueda evidenciar, para que esa capacidad se pueda manifestar, pues yo tengo que producir un escrito. Y en mi escrito se manifestará la capacidad de escribir. Bueno, usamos ese término de facultad entonces en ese sentido. La facultad es una capacidad interna de todo individuo, y en particular cuando nosotros decimos que el lenguaje es una facultad, pensamos que es una capacidad innata. ¿Qué quiere decir innata? Que es propia, que viene con el sujeto desde su nacimiento. Por eso hace referencia a la tabula rasa. ¿En qué sentido? En el sentido que usted está diciendo. A ver, pero explícame un poquito más. ¿Qué pasa con la tabula rasa? ¿Dónde lo mencionas? Yo creo haber leído, porque yo leí, ¿sí? no hice la lectura en profundidad, pero sí estuve leyendo. Claro, sí. Quizás que decía algo de la tabula rasa. Cuando nosotros decimos tabula rasa, decimos como un individuo vacío de todo, ¿no? Vacío de todo contenido, ¿no? Empezamos de cero, pero en realidad, desde una perspectiva cognitiva y lingüística, nosotros traemos una carga genética. En esa carga genética hay una capacidad propia del ser humano que se llama lenguaje, ¿no? Como individuos que somos parte de la especie humana, traemos de manera innata en nuestros genes, es parte de nuestra biología, esa capacidad llamada lenguaje, esa facultad del lenguaje, ¿sí? Entonces, Saussure dice, sí, tenemos la facultad del lenguaje, pero esa facultad del lenguaje, lógicamente, decíamos nosotros que es interna al individuo, que es propio de la dotación genética del individuo. ¿Cómo
¿cómo se manifiesta esa capacidad del lenguaje? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se visibiliza? ¿Dónde la veo manifestada? Pues él dice, el lenguaje se manifiesta en lengua y habla, ¿no? Esa capacidad interna del individuo, esa facultad innata, tiene dos manifestaciones. Se manifiesta en la lengua y se manifiesta en el habla. Ahora, ¿qué pasa con esa manifestación del lenguaje en lengua y habla, ¿no? La lengua para Saussure, ¿qué es? Es un sistema de signos lingüísticos, dice Saussure, cuyo asiento, es decir, cuyo lugar, ¿sí? Cuyo lugar de asiento, el lugar en el que existe la lengua, es el cerebro de todos y cada uno de los individuos que conforman una comunidad. La lengua no está manifestada en un libro, no está la lengua manifestada concretamente en un lugar. Para Saussure, siempre desde la perspectiva de Saussure estamos hablando, ¿sí? La lengua se asienta en la mente-cerebro de los hablantes, ¿sí? En cada uno de los individuos de una comunidad dada hay una serie de signos lingüísticos que están acuñados en la mente-cerebro de los hablantes de una comunidad. Entonces, dice Saussure, la lengua no está completa en ningún individuo de por sí, ¿sí? La lengua se completa en la comunidad, porque la lengua es una construcción social, es una construcción colectiva, que es producto de un acuerdo, ¿sí? La lengua es una herencia para Saussure, no es algo genéticamente dado, sino que es una construcción que se da en una comunidad particular. Por eso es que hay tantas lenguas como culturas humanas hay. Saussure dice, hay una sola facultad del lenguaje, ¿sí? El humano como especie tiene la capacidad o facultad del lenguaje que es uniforme. El lenguaje es uno solo como capacidad propia de la especie, pero se manifiesta en muchas lenguas de acuerdo con la cultura o comunidad humana. Entonces, la lengua como sistema de signos lingüísticos acuñados en la mente o cerebro de los hablantes que conforman una comunidad humana particular. Ahora bien, ese sistema de signos que nosotros tenemos incorporado como signos psíquicos, ¿sí? Se concretiza, se puede advertir, se puede notar, se puede medir, se puede observar gracias al habla, ¿sí? El habla desde la perspectiva saussuriana es el uso o la puesta en funcionamiento del sistema de la lengua en una situación particular de habla, ¿no? Entonces, yo tengo en mi mente como hablante perteneciente a la comunidad hispanohablante, como hablante del español o hablante del castellano, he heredado de mi comunidad un sistema de signos lingüísticos, lo he podido desarrollar a lo largo de mis primeros años de vida y gracias a la escolaridad, a un proceso de adquisición largo, he podido desarrollar el español en particular, y ese sistema que está en mi mente lo puedo poner en uso, lo puedo poner en funcionamiento en distintas y múltiples situaciones particulares de uso, ¿no? Lo que yo estoy haciendo en este momento, esta exposición, esta explicación, es una situación de habla, porque estoy poniendo en funcionamiento ese sistema de signos lingüísticos psíquicos que tengo incorporado como hablante de la lengua española. Entonces dice Saussure, el lenguaje, entonces, es lengua y habla. Lengua como un sistema de signos psíquicos, mentales, y habla como la puesta en funcionamiento de ese sistema en una situación concreta, particular, individual. Él dice, dado que el habla es la puesta en funcionamiento de la lengua por parte de un individuo gracias a un acto individual, el habla va a ser sumamente heterogénea, va a ser sumamente variable, se va a ir modificando, va a ir cambiando a lo largo de los espacios sociales, de acuerdo con el individuo. Todos nosotros los que estamos en esta videollamada somos hablantes de español, es decir, hay un sistema de la lengua española que tenemos incorporado en nuestra mente, pero cuando ponemos en funcionamiento
ese sistema en situaciones de habla particulares, ese sistema no es igual. Cambia en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿no? Cambia tanto la forma de pronunciación de algunas palabras, ¿sí? Cambia la forma de articular algunos fonemas en particular, porque no todos hablamos de la misma manera, en tono, en forma de pronunciación, ¿sí? En articulación de fonemas en particular. En la construcción de la frase que hacemos, esa construcción va a ir modificándose, va a ir cambiando. En el vocabulario que utilizamos, ese vocabulario no va a ser el mismo en todos los hablantes, porque tenemos distintas experiencias biográficas, tenemos distintas experiencias escolares, formativas. Entonces la forma en que usamos la lengua es sumamente heterogénea y depende del uso particular que le da cada hablante. Entonces dice Saussure, si el habla es tan heterogénea, tan diversa, tan múltiple, la verdad que es muy difícil estudiarla desde una perspectiva científica, porque si el habla es particular de cada individuo, de acuerdo con el uso que hace de la lengua, la verdad que el habla no puede ser objeto de estudio de la lingüística. Entonces a Saussure le interesa constituir como objeto de estudio de la lingüística la lengua. Saussure dice, la lengua como sistema de signos lingüísticos que está completo solamente si sumamos todas y cada una de las acuñaciones mentales de signos lingüísticos que están en una comunidad de hablantes en particular, la lengua puede ser objeto de estudio de la lingüística, pero el habla no. El habla es muy diversa, es muy variable, es muy heterogénea, a diferencia de la lengua, que constituye un sistema uniforme dentro de una comunidad de habla, ¿no? Entonces, Saussure dice, es la lengua la que se tiene que convertir en objeto de estudio de la lingüística, no el habla. No es el lenguaje el objeto de estudio de la lingüística para Saussure entonces, sino dentro del lenguaje, solamente el recorte de la lengua como sistema de signos homogéneo que corresponde a una comunidad de humanos en particular. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien. No, está ahí. Bueno, cuando dice, ya nos queda poquito tiempo, ¿sí? Y esto se va a cortar porque ya se va a agotar el tiempo de esta segunda reunión, ¿sí? Pero de todos modos, insisto, a ver, ustedes tienen tiempo para completar las actividades durante todo el mes de julio. Yo no les pido que hagan urgentemente esas actividades, ustedes las hacen a medida que pueden y una vez que han leído el material. Si las pueden ir compartiendo, si ustedes pueden ir resolviendo las actividades durante el receso, es decir, desde mañana sábado hasta el 24 de julio inclusive, que se extiende nuestro receso, si ustedes las resuelven, entonces yo las voy a mirar y les voy a hacer una retroalimentación, ¿sí? Estén seguros de eso. Pero quiero decir que no están obligados a hacerlo en receso porque es receso tanto para ustedes como para mí. Entonces, si quieren compartir la resolución de las actividades recién cuando retomemos el cuatrimestre el 27 de julio, no hay problema, ¿sí? Pero sería bueno que cada uno o cada una, según sus posibilidades y según su realidad o su situación, pueda ir avanzando con las lecturas. Porque después vamos a publicar otras lecturas, otros materiales, y necesitamos avanzar. ¿Está? Esa aclaración solamente por si esto se corta y termina nuestra reunión de hoy. Les quiero mostrar de la clase 3, cuando yo digo, cuando Saussure plantea que la lengua es un sistema de signos lingüísticos que están acuñados en la mente de los hablantes de una comunidad particular, ¿a qué se está refiriendo con esto de signos lingüísticos? ¿Qué quiere decir Saussure cuando habla de signo lingüístico? Bueno, el concepto de signo lingüístico está desarrollado en la clase 3. Les voy a mostrar los esquemas que tenemos.
ahí les estoy compartiendo la parte de la clase 3 en la que se desarrolla la cuestión del signo lingüístico. Aclaro respecto de esto que estos desarrollos teóricos de Saussure, de Ferdinand de Saussure, ustedes los van a retomar en Lingüística 1, ¿sí? Porque en Lingüística 1 van a leer el libro de Saussure, que es el curso de Lingüística General. Esto es parte de Lingüística 1, sobre todo, pero nosotros recuperamos algunos saberes específicos y claves que los necesitamos para gramática, ¿sí? Solamente vamos a recuperar estos saberes de Saussure, no muchos otros más, porque eso corresponde a segundo año recién. Pero fíjense, en la página 4 de la clase 2, de la clase 3, perdón, tenemos ahí un esquema, ¿no? Aparece una silla, cómo se escribe silla en español, cómo se escribe silla en inglés, cómo se escribe silla en francés. Fíjense que en esa página ustedes tienen la palabra silla entre dos símbolos, ¿no? Esos se llaman comillas angulares, ¿no? O paréntesis angulares. Cuando nosotros usamos paréntesis angulares, como está silla, como está chair en inglés, como está chase en francés, cuando usamos paréntesis angulares, lo que queremos decir es la palabra escrita, cómo se escribe esa palabra. Esa es una convención de la gramática. Si yo coloco paréntesis angulares, eso significa la palabra escrita. Bueno, silla en español, silla en inglés, silla en francés. ¿Qué pasa? Todos esos signos remiten al mismo significado. Todos significan lo mismo. Si yo digo silla en español, como hablante de español, me construyo, me represento la idea de esta silla que aparece ahí. Si yo digo chair en inglés, el hablante de inglés se representa lo mismo, construye el mismo significado, solamente que está usando otra palabra. Y si en francés decimos chase, también el hablante de francés, o cuando decimos chase en francés, nos representamos, nos imaginamos, en nuestra mente aparece la imagen de este significado. Entonces, Saussure dice, un signo lingüístico está conformado por un significado, es decir, por un concepto, por una idea, y un significante. ¿Qué es el significante? Es la forma material del signo, es la forma perceptible del signo, es la forma perceptiva. Por ejemplo, si el signo está escrito, bueno, la escritura de silla, la escritura de chair, la escritura de chase, es el significante, es la forma perceptiva. A diferencia del significado, que es mental, que es una imagen mental. Si yo estoy en un discurso oral, estoy hablando como lo hago ahora, y pronuncio la palabra silla, bueno, esa línea de sonidos, esa cadena de sonidos es el significante. El significado, en cambio, es lo mismo, se mantiene. Es la imagen mental, es el concepto o la representación que construyo a partir de ese significante. Entonces, un signo lingüístico está conformado por un significante, que es la forma perceptiva del signo, y un significado, que es el concepto o la imagen semántica, ¿sí? ¿Cuál es la idea que construyo a partir de ese significante o de esa forma perceptiva? De todos modos, ¿sí? Esto lo vamos a seguir trabajando, luego del receso vamos a seguir retomando estas cuestiones, las vamos a explicar, y si ustedes tienen dudas y si quieren seguir interviniendo en el aula virtual, haciendo preguntas sobre el material, utilicen los foros también para eso, ¿sí? Yo los invito a interactuar por ahí, porque con las clases sincrónicas o con las videollamadas tampoco es suficiente. Ustedes pueden usar los foros para hacer preguntas, para hacerme preguntas sobre conceptos que no entienden, sobre ejemplos que no entienden, palabras que no se comprenden, y yo les voy a ir respondiendo, tanto de manera escrita como por audio, ¿sí? Así que los invito a seguir con esa lectura, a seguir profundizando, y vamos a seguir trabajando con esto luego del receso. Esto nos queda un minutito, así que si quieren hacer alguna última pregunta para cerrar.
Yo, profe, Sí, Jessica. Jessica. Me desaparecí como, no sé, más de media hora de la clase porque se me cortó, no sé, el Sí, internet no o hay algo. problema. Con respecto a la wiki, Sí. yo quería hacerle una pregunta sobre eso, de si se Aclaro puede que si se incorporar. corta esto, te respondo por el aula, Jessica, ¿sabes? Bueno, sí, sí, Sí. sí. Si se puede incorporar un tipo un mapa conceptual o imágenes en Sí, esos se espacios, no sé puede cómo incorporar funciona. imágenes.